what if we started a GoFundMe for this guy just to get him, to get him off of the streets even for a weekend? En 2017, Internet se conmovió con lo que parecía una historia de bondad pura. Un veterano sin hogar que entregaba sus últimos $20 para ayudar a una joven en apuros. La historia se volvió viral. La campaña en GoFundMe recaudó cientos de miles de dólares y el mundo celebró lo que parecía un acto heroico. Pero detrás de las lágrimas, los abrazos y los titulares de prensa se escondía un fraude cuidadosamente planeado. Kate McClure, su novio Mark D'Amico y sorprendentemente el propio Johnny Bobbitt construyeron una historia falsa para manipular a miles de donantes, gastar el dinero en lujos y convertir la compasión en su beneficio. Lo que comenzó como un gesto de ayuda se transformó en uno de los engaños más mediáticos del crowdfunding y una lección brutal sobre cómo las emociones pueden ser explotadas para enriquecimiento personal. Hoy, en Crimen, descubriremos cómo una historia de bondad se convirtió en un fraude que engañó a todo un país. Have you spent $1 of that $400,000 on yourselves? No. Nothing. No. You're representing that right here and right now. There's never going to be any proof that you did. No. La historia comienza en 2017 con una joven de Nueva Jersey llamada Kate McClure, la cual quedó varada en una autopista de Filadelfia tras quedarse sin gasolina. Asustada, sola y sin saber qué hacer, según su versión, apareció un hombre sin hogar que cambió su destino, Johnny Bobbitt, un veterano ex-marine que, supuestamente, le regaló sus últimos $20 para que ella echara gasolina y regresara a casa sana y salva, mientras él se quedaba con hambre porque era lo único que tenía para comprar algo de comer. Ella, por su gesto de altruismo, publicó lo sucedido en redes sociales y rápidamente la historia explotó. Se compartió, se celebró, se convirtió en un símbolo de esperanza, la prueba de que aún existía gente buena en el mundo. McClure, entonces de 32 años, y su novio Mark D'Amico, de 39, se presentaban como una pareja común, trabajadores, agradecidos, solidarios, pero la realidad era mucho más oscura. Detrás de esa fachada había deudas, discusiones constantes y un desorden financiero que avanzaba como una bola de nieve. Del otro lado estaba Bobbitt, un ex-marín de Carolina del Norte, inteligente, con entrenamiento militar, pero atrapado en una vida marcada por la adicción, la inestabilidad emocional y la calle como único refugio. Su imagen era poderosa. Un veterano olvidado por el sistema, convertido en héroe por un gesto de generosidad. Ese contraste fue lo que hizo que la historia se volviera viral. Un ángel sin techo que merecía una segunda oportunidad, una pareja joven dispuesta a ayudarlo, una causa noble que despertó la empatía de miles. Pero lo que el mundo no sabía era que nada de aquello era real. En noviembre de 2017, aprovechando la ola de emoción que la historia había generado, la pareja lanzó una campaña en GoFundMe titulada Paying It Forward, devolver el favor. A primera vista, el objetivo parecía humilde, recaudar $10,000 para ayudar al veterano sin hogar, que según ellos había sido un héroe en el momento más crítico. El texto de la campaña repetía el relato viral casi palabra por palabra. McClure, desesperada en la autopista, un auto en llamas a la distancia, el miedo, la confusión y luego la figura de Bobbitt acercándose para ofrecerle sus últimos $20. Todo escrito con un tono cargado de emoción, agradecimiento y un mensaje claro. Ayuda para un héroe. Una frase sencilla pero perfecta para tocar fibras sensibles. Y funcionó. En cuestión de horas, la historia dejó de ser un simple post en redes para convertirse en un fenómeno nacional. La prensa local
la difundió primero, pero pronto los grandes medios la tomaron como un ejemplo de humanidad en tiempos duros. Programas matutinos, noticieros y portales de noticias compartieron la historia como si fuera un milagro moderno. La reacción del público fue inmediata. Más de 14,000 personas donaron, muchas de ellas dejando mensajes de apoyo, creyendo que estaban cambiando la vida de un hombre que lo había dado todo por una desconocida. En solo unas semanas, la campaña alcanzó una suma que nadie esperaba: $402,706, multiplicando la meta inicial hasta volverla irreconocible. Las cámaras captaron el momento. McClure y D'Amico abrazaban a Bobbitt, lloraban frente a los reporteros y hablaban de la increíble humanidad que habían descubierto. Se presentaban como testigos de un milagro y como guardianes de una causa noble, pero detrás de esas lágrimas y de esas imágenes virales ya se estaba gestando uno de los fraudes más cínicos de la era digital. La campaña dejó de ser simplemente un gesto solidario en Internet y se transformó en un fenómeno mediático imparable. Kate y su novio Mark comenzaron a aparecer en programas nacionales como Good Morning America y Action News, donde repetían la historia que ya había conquistado a millones. Las cámaras los mostraban junto a Johnny Bobbitt en estaciones de gasolina, recreando el supuesto momento del milagro, sonriendo, abrazándose, vendiendo una imagen de unión y gratitud que parecía imposible de cuestionar. Cada entrevista era un espectáculo cuidadosamente armado. Cada lágrima, cada palabra y cada fotografía estaba diseñada para reforzar el relato y funcionaba. Con cada aparición, la campaña en GoFundMe crecía como una bola de nieve sin freno para ayudar al supuesto veterano que, a pesar de las tantas donaciones, seguía sin hogar. Un reportaje periodístico lo resumió de forma casi poética. La historia capturó los corazones de la gente. Y era cierto, las donaciones seguían aumentando sin descanso, alimentadas por la emoción, la empatía y ese deseo colectivo de creer que aún existían actos de bondad pura. Pero la cifra ya sobrepasaba los $400,000, una cantidad que nadie hubiera imaginado cuando todo comenzó. Los medios reforzaban un contraste que resultaba irresistible para que las donaciones siguieran aumentando, siempre con el mismo relato una y otra vez. Un veterano que lo dio todo para defender nuestro país, que fue castigado por la vida, que ahora estaba sin hogar y que había dado los últimos $20 que tenía. Pero mientras el país celebraba la historia, nadie sospechaba que detrás de cámaras ellos les estaban viendo la cara de estúpido a todas las personas que pusieron un granito de arena para la supuesta causa. Cuando las donaciones alcanzaron su punto máximo, la máscara empezó a resquebrajarse. Detrás del espectáculo mediático, la verdadera cara del fraude ya estaba en marcha. Apenas el dinero entró, Mark D'Amico y Kate McClure comenzaron a gastarlo sin freno. No hubo planificación, ni buena fe, ni intención real de ayudar a nadie. El dinero que miles de personas donaron con el corazón, la pareja lo convirtió en su pase directo a un estilo de vida que jamás habrían podido costear. Los registros bancarios lo dejaron claro. Entre sus gastos se encontraban viajes completos a Las Vegas, con hoteles de lujo y casinos incluidos, la compra de un BMW, un capricho que no tenía nada que ver con la historia que vendían, bolsos, ropa de diseñador, joyería, compras en tiendas exclusivas, todo cargado a la cuenta solidaria, y una larga lista de pagos en casinos, restaurantes y entretenimiento que nada tenían que ver con ayudar a un veterano. Mientras tanto, la pareja difundía otra versión. Aseguraban que Bobbitt había gastado gran parte del dinero en drogas, intentando culparlo de la desaparición del fondo, pero la realidad era completamente distinta. Los documentos financieros mostraron que fueron ellos quienes devoraron el dinero, dólar por dólar. ¿Y Bobbitt?
Apenas recibió $25,000 al principio y una casa rodante vieja, estacionada en un lote del sur de Nueva Jersey, un regalo que pronto quedó abandonado. El resto del dinero nunca lo vio. McClure y D'Amico le daban pequeñas cantidades aquí y allá, lo mantenían cerca con migajas, intentando calmarlo cada vez que preguntaba por su parte. Pero Bobbitt seguía viviendo en la calle, todavía adicto, todavía vulnerable, y empezaba a notar la verdad. Lo estaban usando. La tensión creció hasta que Bobbitt, cansado de esperar, denunció la situación. Presentó una demanda acusando a la pareja de haber usado GoFundMe como su alcancía personal para financiar un estilo de vida que jamás habrían podido pagar. Lo que comenzó como una historia de esperanza se estaba transformando en un caso de fraude descarado. En agosto de 2018, cuando la tensión ya era insostenible, Johnny Bobbitt, cansado de excusas, migajas y promesas vacías, presentó una demanda civil contra la pareja. Fue asistido por un abogado pro bono, alguien que vio en su caso algo más que un simple malentendido. Vio un engaño descarado. La noticia cayó como una bomba. La opinión pública, que meses atrás había llorado con la historia del héroe sin hogar, ahora comenzaba a ver la grieta completa. La narrativa emocional que McClure y D'Amico habían repetido en televisión empezaba a desmoronarse frente a todo el país. La prensa lo resumió con precisión. La verdad emergió cuando Bobbitt los demandó, acusándolos de quedarse con el dinero. Y era exactamente eso. No había medias tintas, no había dudas. El escándalo tomó tanta fuerza que GoFundMe tuvo que intervenir públicamente. Su vocero, Bobby Whitehorn, emitió comunicados asegurando que la plataforma apoyaría cualquier investigación y que se encargarían personalmente de que el veterano recibiera el dinero que le correspondía. Era un intento de calmar a miles de donantes indignados y salvar la confianza en la plataforma. Pero esa calma duró poco. Mientras la presión mediática aumentaba, comenzaron a filtrarse detalles más profundos y más inquietantes. Poco después, se hizo público lo que nadie imaginaba al principio. La historia completa había sido una farsa desde el primer minuto. No solo había irregularidades, no solo se habían gastado el dinero, la historia del acto heroico nunca ocurrió. Ella en ningún momento se quedó sin gasolina, tampoco existieron los $20 de aquel famoso ángel que bajó del cielo y le había regalado lo último que tenía, para que esa hija de su madre llegara a casa sana y salva. Aquello apagó cualquier esperanza de una solución sencilla. Ya no se trataba de un mal manejo del dinero, era un fraude completo, frío, premeditado y firmado por los tres. Bobbitt, al ser la cara de las donaciones y ver que sus colegas estaban cada día mejor y él estaba cada día peor, decidió romper el silencio. You heard what he said. If this turns into a criminal thing... You don't go to jail for lying on TV. But who made me lie on TV? Who cares? What do you mean, who cares? I care. Who fucking wrote all that shit on GoFundMe? La investigación penal avanzó con una velocidad inusual. Las autoridades ya no estaban lidiando con un simple mal manejo de fondos. Estaban frente a un posible fraude masivo que había engañado al país entero. La policía allanó el apartamento de Kate McClure y Mark D'Amico en Florence, Nueva Jersey, y lo que encontraron allí empezaba a armar el rompecabezas. Los investigadores recuperaron miles de mensajes de texto, conversaciones privadas que funcionaron como una confesión escrita. En uno de esos mensajes, quizás el más revelador de todos, McClure admitía la verdad apenas menos de una hora después de crear la campaña en GoFundMe. Le escribió a una amiga que la historia que estaba circulando por todo Internet era completamente inventada. No había duda. El plan estaba armado desde el minuto cero.
Los registros financieros terminaron de confirmar la magnitud del engaño. Los movimientos de dinero mostraban cómo, en cuestión de meses, los fondos donados por miles de personas habían sido transferidos a cuentas privadas, gastados sin control y convertidos en viajes, compras de lujo y caprichos personales. No quedó rastro de una intención genuina de ayudar. El fiscal Scott Coffina no tuvo rodeos al presentar los hallazgos. McClure nunca se quedó sin gasolina y Bobbitt nunca gastó sus $20 para ella. Cada detalle de la historia viral, desde la autopista oscura hasta el acto heroico, había sido planeado desde el inicio. Según Coffina, la pareja, ahogada en deudas y pasando por una crisis económica, llegó a un acuerdo con Bobbitt: inventar un relato perfecto, emocional, irresistible para el público y usarlo para recaudar dinero. Y lo lograron. Convencieron a miles de donantes de que estaban presenciando un milagro humano, cuando en realidad era un montaje. La conclusión de la investigación fue tajante. La campaña no fue un malentendido, ni un error, ni una historia que se salió de control. Fue un engaño masivo, premeditado y diseñado para manipular las emociones de personas caritativas en todo el país. En noviembre de 2018, tras meses de investigación, el peso de la ley finalmente cayó sobre los tres protagonistas de esta historia. Kate McClure, Mark D'Amico y Johnny Bobbitt fueron acusados formalmente de conspiración, robo por engaño y fraude electrónico. El relato que había conmocionado al país entero ahora quedaba expuesto como lo que realmente era: una estafa meticulosamente construida. En abril de 2019, McClure decidió declararse culpable de conspiración para defraudar por Internet, aceptando su papel central en el engaño. Y años más tarde, en enero de 2023, recibió su sentencia federal: 1 año y 1 día de prisión, seguido de libertad vigilada. Para alguien que se presentó como víctima engañada por su pareja, la justicia dejó claro que su participación había sido consciente desde el principio. D'Amico, por su parte, también aceptó cargos similares. Su condena fue más severa: 27 meses de prisión federal. Los fiscales lo describieron como el arquitecto principal del fraude, el que movía los hilos detrás del relato viral que conquistó al país. Su estilo de vida ostentoso, pagado con las donaciones, terminó hablándole al juez más fuerte que cualquier excusa, y quedaba Bobbitt. Aunque formó parte del plan inicial, su situación, su adicción, su vida en la calle y el hecho de haber colaborado con las autoridades influyó en la sentencia. En octubre de 2022, un juez federal le impuso 3 años de libertad condicional y $25,000 en restitución. A nivel estatal, recibió 5 años de probatoria condicionados a su participación en un programa de rehabilitación. Bobbitt fue el único que evitó la cárcel, pero no salió ileso. Quedó marcado como cómplice de un engaño que inicialmente parecía haberlo convertido en víctima. Así, el caso quedó formalmente cerrado. 3 involucrados, 3 sentencias, una sola historia, un fraude que engañó a un país entero y que terminó derrumbándose bajo el peso de su propia mentira. El impacto del caso no terminó en los tribunales. El escándalo golpeó directamente la credibilidad del GoFundMe. Presionada por el enojo de miles de donantes, anunció que reembolsaría íntegramente cada aportación, devolviendo cada dólar que había sido entregado con la esperanza de ayudar a un hombre sin hogar. Era un intento por recuperar la confianza perdida. La plataforma aprovechó la crisis para reforzar sus sistemas de seguridad, implementó nuevos filtros, protocolos de verificación y medidas estrictas para detectar historias demasiado perfectas, demasiado emotivas, demasiado diseñadas para manipular. Aún así, el golpe ya estaba dado. Este caso se convirtió en uno de los engaños más mediáticos en la historia del crowdfunding.
Gracias por llegar hasta el final de este video. Si te interesan los casos de fraudes, engaños y mentiras que atraparon a miles, te invito a ver nuestro video anterior, el caso de Belle Gibson, la influencer que fingió sobrevivir al cáncer para construir un imperio basado en la mentira. Una historia igual de impactante y aún más inquietante. Nos vemos allí.